dispensaciones, no voy a enumerarlas ahorita, pero dentro de esas 7 dispensaciones, ellos dicen, está la dispensación de la gracia. ¿Cuándo comenzó, según ellos, la dispensación de la gracia? Cuando Jesús vino al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo rechazó, no quiso nada con Jesús, no lo reconoció como el Mesías. Y entonces, cuando Israel como nación rechazó a Jesús, Jesús se volvió a los gentiles. Cuando los judíos rechazaron a Pablo, entonces Pablo se volvió a los gentiles. Hasta sacudió sus pies, indicando que ya no quería nada con los judíos, con el pueblo de Israel, y por eso ahora iba a los gentiles. Y dicen ellos, entonces empezó la dispensación de la gracia para formar la iglesia. Jesús decidió entonces dar oportunidad a los gentiles y formar su iglesia. Pero él ahorita puso como en stand-by su trato con el pueblo de Israel. Pero ya cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, la iglesia, ¿verdad? Todos los que van a formar la iglesia, se va a cerrar ese periodo, esa dispensación de la gracia, para luego Dios otra vez tratar de manera directa con el pueblo de Israel, como trató en el Antiguo Testamento. Eso dicen algunos intérpretes. Basados en este pasaje, incluso dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego, como señalando al futuro en un tiempo definido, luego todo Israel como nación será salvo. Pero hermanos, tenemos que entender lo que Pablo ha venido diciendo, lo que la Escritura ha enseñado a través de la historia del pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento. No todo Israel como nación ha sido salvo. Dios ha tenido un remanente dentro del pueblo de Israel. Dios, con todo lo que el pueblo de Israel ha sido rebelde y contradictor, Dios no ha desechado a su pueblo, dice la Escritura, porque Él tiene a sus escogidos, tiene a su remanente, tiene una simiente santa siempre dentro de su pueblo, Israel. Pero entonces por eso, ahí como en nuestra Biblia versión 60 dice, y luego todo Israel será salvo. Hay otra manera de traducir. Yo no quiero entrar ahorita en cuestiones de que el griego dice, que no quiero. Solamente quiero decirle que otra manera en que se puede traducir es de esta manera. Entonces podemos decir ahí, de esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Otra vez, hermanos, aquellos que hablan de las 7 dispensaciones y que dicen que ahorita estamos en la dispensación de la gracia, de la iglesia, de los gentiles. Ellos dicen que cuando Cristo venga a reinar por 1000 años en Jerusalén, entonces Israel se va a cubrir de esplendor, de gloria, y todas las demás naciones gentiles van a venir a Israel, van a venir a Jerusalén, a traer sus tributos a Jerusalén, a Israel. Porque según ellos, Dios va otra vez a empoderar a Israel sobre las demás naciones. Pero hermanos, la Escritura nos enseña que sí, Dios tiene un amor especial para con Israel, un cuidado especial para con Israel, lo ha tenido a través de la historia. Pero claramente está diciendo en su palabra que si Israel quiere agradar a Dios, que si Israel quiere la gloria de Dios, que si Israel quiere justificarse delante de Dios, tiene que hacerlo creyendo, aceptando a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como su Salvador, como el Redentor. Es la única manera. Jesús lo dijo claramente, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y esto incluyendo también al pueblo de Israel. Pedro lo dijo claramente. Y en ningún otro, en Hechos 4:12, dirigiéndose
a judíos dirigiéndose a israelitas y también a gentiles prosélitos que habían abrazado el judaísmo como religión, les está diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Otra vez, hermanos, es a través de Jesucristo. No hay salvación fuera de Él. No hay justificación fuera de Él. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y está hablando Pablo, que era israelita, como él lo decía. Justificados pues por la fe, tenemos, incluyéndose él como israelita, tenemos paz para con Dios, que dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay manera de apelar a tu nacionalidad. No hay manera de decir, es que somos hijos de Abraham, como lo hicieron escribas y fariseos en tiempo de Jesús, que decían, nuestro padre es Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús claramente les dijo, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, ustedes se gozarían como Abraham se gozó cuando vio mi gloria. Entonces, hermanos, claramente la Escritura nos dice, Jesús mismo nos dice, que la manera en que podemos agradar a Dios, en que podemos ser hijos de Abraham, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, es por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí mismo vamos a ver entonces. De esta manera, volviendo a lo que está ahí en su boletín, que es otra traducción, y luego, aquí está hablando de modo y forma, no de tiempo. Todo Israel será salvo. Aquí todo Israel es usado en el mismo sentido de la plenitud de los gentiles, por la que debemos entender que todo gentil y todo israelita que Dios escogió desde el principio para salvación, el remanente del versículo 5, aquí mismo en el capítulo 11, serán salvos. Y esto es en base a las declaraciones de Dios dadas por medio de los profetas, como está escrito. Y aquí, hermanos, estoy haciendo referencia a lo que Juan vio allá en Apocalipsis. En el capítulo 7, del versículo 1 al 8, donde dice que Juan vio a 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. 12,000 de cada tribu. Esto también le encargo que por favor usted lea en su casa y pida en oración entender la escritura. Pero ahí dice que Juan vio 144,000 de las tribus de Israel. Y dice que eran 12,000 de cada tribu. Y lógico es que nos preguntemos, ¿cómo? ¿Cómo 12,000 de cada tribu? Y en total 144,000. Si tomamos en cuenta lo que es el simbolismo en la escritura, hermanos, aquí está hablando de plenitud precisamente. 12,000 de cada tribu. 12 por 12, 144. 144,000. La plenitud de Israel. La plenitud de las tribus de Israel. Y allá están, delante del trono de Dios, salvos. 144,000 de Israel. La plenitud de Israel. Luego, más adelante, hay otros 144,000, dice, de toda tribu, de toda nación. Ahí están otra vez, hermanos, 144,000. Primero 144,000 del pueblo de Israel, luego 144,000 de las demás naciones. La plenitud de los gentiles. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la escritura interpreta la escritura? La bendición más grande del nuevo pacto de Dios con Israel no es la restitución de su territorio, como están enseñando muchos. Es verdad que los dispersos
de Israel en el mundo están regresando a Israel, sí, a Jerusalén, allá. Y cada vez va a ser mayor, sí. Pero hermanos, la bendición que Dios prometió en su nuevo pacto, la bendición más grande para la nación de Israel, no es la restitución de Jerusalén y de todo su territorio antiguo en tiempos de David. No, esa no es la mayor promesa. La mayor promesa, la principal promesa que Dios ha hecho al pueblo de Israel y que Dios está cumpliendo y va a cumplir en su plenitud es el perdón de sus pecados. Dice ahí otra vez volviendo al versículo 26 y 27 de Romanos capítulo 11. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hermanos, los dispensacionalistas enseñan que Jesús va a venir a reinar en Jerusalén. Y que desde ahí va a gobernar, va a enseñorearse, va a reinar sobre Israel primeramente y luego sobre las demás naciones. Por 1000 años, dicen ellos. No quiero entrar ahorita en la interpretación del milenio. Pero lo que sí, hermanos, quiero que notemos que dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. Y esto se cumplió, hermanos, cuando Jesús vino la primera vez. Y Él caminó, anduvo en toda aquella región, en la tierra de Palestina, en la tierra de Judá, en Jerusalén. ¿Y en dónde fue Él muerto? ¿A dónde Él subió para ser muerto? A Jerusalén. Allá fuera de la ciudad, pero en Jerusalén, en aquel lugar llamado el Gólgota, el lugar de la calavera, ahí Él fue crucificado. Y desde ahí, hermanos, gracias a ese sacrificio que Jesús hizo, esa ofrenda de su vida misma, pagó por nuestros pecados, pagó por los pecados del pueblo de Israel también. Y de ahí ha venido la salvación, tanto a los gentiles como al pueblo de Israel también. Al judío primeramente, como decía Pablo, pero también al griego. De Sión, dice aquí, de Sión. Y Sión es un sinónimo de Jerusalén, la ciudad del gran rey. De Sión, que dice: vendrá el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. No dice que va a reinar sobre Jacob y que va a reinar. Sí, sabemos que todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, Él reina en su corazón. Él reina en su vida. Porque el reino de los cielos ha venido con Jesucristo, cuando Él vino por primera vez. Él lo dijo claramente: el reino de los cielos se ha acercado. Juan vino enseñando esto: el reino de los cielos, arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo cuando echó fuera demonios, cuando sanó, cuando resucitó muertos, Él estaba proclamando que el reino de los cielos estaba ya en medio de la gente, en medio de su pueblo. El reino de Dios había descendido aquí a la tierra. Él es el rey. Entonces aquí vemos cómo dice: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y estos son pasajes, hermanos, tomados. Lo que Pablo está haciendo aquí, está citando pasajes de Isaías, pasajes de Jeremías. También ahí viene en su boletín los pasajes para que usted pueda estudiarlos con más detenimiento. Pero nada más quiero citar Jeremías 31 al 34, donde Dios habla de ese nuevo pacto que va
a establecer, que iba a establecer con el pueblo de Israel, que lo ha establecido en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí está, hermanos, la esencia del nuevo pacto que Dios iba a establecer con Israel. Un nuevo pacto, no como el pacto que había hecho con Israel en el Antiguo Testamento, con las leyes que él puso allá, que él dio allá en el monte Sinaí, porque el pueblo de Israel no pudo cumplir con esas leyes. Sin embargo, dice, este es el nuevo pacto que haré. Pondré mis leyes en su corazón, en su mente. Y también, hermanos, por Isaías sabemos y aún aquí por Jeremías, que Dios iba a derramar su espíritu. Y por Joel sobre todo, ¿verdad? Que él iba a derramar su espíritu sobre toda carne, dice. Y eso se cumplió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, hermanos, Dios selló ese pacto que él había prometido allá en Jeremías 31 con su pueblo. Porque fue precisamente allá en Jerusalén en donde Dios derramó su espíritu el día de Pentecostés. Y sus hijos y sus hijas, los allí reunidos, empezaron a profetizar, empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, las maravillas de Dios. Se cumple, hermanos, la promesa de Dios. Y esa promesa, hermano, entonces se resume para el pueblo de Israel en el perdón de sus pecados y en el derramamiento de su espíritu sobre su pueblo. Y eso, hermanos, ya sucedió en medio del pueblo de Israel. Ya sucedió allá en Jerusalén. Tanto el sacrificio de Jesucristo en la cruz para perdón de nuestros pecados, para el perdón de los pecados de Israel. Pero también, hermanos, ahí mismo en Jerusalén, Dios derramó su Espíritu Santo. Y de esa manera Él cumplió esa promesa hecha a través del profeta Jeremías. Pero, hermanos, tenemos que recordar también, para que no nos envanezcamos, para que no pensemos más de nosotros mismos de lo que debemos pensar como gentiles, para que no menospreciemos al pueblo de Israel. Debemos recordar que la Escritura dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice el versículo 28 y 29 de Romanos capítulo 11. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, esta declaración debe de ser también algo que debe de alentarnos a nosotros también como gentiles. Que los dones de Dios y el llamamiento de Dios son ¿qué? Irrevocables. O sea, que no pueden ser anulados, que no pueden ser ignorados. Esto está vigente
para el pueblo de Israel primeramente, pero para todo aquel que cree en Él. Como dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Y recuerden, hermanos, cuando Jesús envió a sus discípulos, Él mismo les dijo: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, Él envió a sus discípulos primeramente a las ovejas de Israel. Y por supuesto, después también los envió a los gentiles. Mismo Pablo decía que él era apóstol a la incircuncisión, mientras que Pedro era apóstol a la circuncisión. Dios, hermanos, destinó a sus apóstoles, los envió, unos a los gentiles, otros a los judíos. Pero Él no se dejó sin testimonio, tanto entre los judíos como entre los gentiles. ¿Por qué? Porque es la única manera de ser justificado delante de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí nada más señalo, hermanos, lo que está escrito ahí en versículo 28 y 29 de Romanos 11. A causa del Evangelio, la mayoría del pueblo de Israel son enemigos de Dios, como dice ahí el versículo 28 en la primera parte. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en la segunda parte del versículo 28 dice: pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, a causa de la elección, el pueblo de Israel como nación es amado por Dios debido al pacto establecido con los patriarcas. Y aquí quiero detenerme un poquito, hermanos. Dice, así se pone de manifiesto, o sea, que Dios seguía amando a Israel debido al pacto que Dios mismo había establecido con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así se pone de manifiesto cuando Dios decide liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y nada más voy a leer algunos pasajes, no voy a leer todos los que están ahí en su boletín. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Hermanos, ¿qué fue lo que motivó a Dios para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hizo que Dios escuchara el gemido del pueblo de Israel? ¿Qué hizo que Dios reconociera a esa nación de esclavos? Dice ahí, porque se acordó Dios del pacto que había hecho ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso, hermanos, porque Dios había dado su palabra a Abraham, de que iba a hacer de él una nación grande, porque había dado su palabra a Abraham que él iba a heredar una tierra especial, un lugar especial. Por eso, hermanos, es que Dios decide librar al pueblo de Israel de la esclavitud allá en Egipto. Y ese mismo argumento presentó Moisés delante de Faraón, ese mismo argumento presentó Moisés delante del mismo pueblo, apelando, aludiendo a que Dios se había acordado de ellos y que Dios había decidido librarlos de la esclavitud porque se había acordado de Abraham, de Isaac y de Jacob, del pacto que había hecho con ellos. Este mismo argumento, hermanos, fue utilizado por Moisés ahí más adelante en Éxodo capítulo
32, recuerden cuando Dios le ordenó a Moisés subir al monte para darle las leyes, y en su ausencia el pueblo de Israel se levantó un becerro de oro, se hizo un becerro de oro para adorarlo, y dijo: mira, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. No decían que Jehová, decían que ese becerro los había sacado de Egipto. Y por eso Dios le dice a Moisés, aún estando en el monte, le dice: desciende, porque Israel se ha prostituido, porque Israel se ha hecho dioses. Y quiero destruir a esa nación, voy a raer esa nación. Pero no te preocupes, yo voy a hacer de ti una gran nación. Pero primero voy a destruir, acabar con esta nación. ¿Y qué hace Moisés, hermanos? Dice ahí en el capítulo 32 de Éxodo, del versículo 7 al 14, Éxodo 32, 7 al 14. Si me permiten, voy a leer este pasaje. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermanos, ahí vemos entonces cómo Moisés utiliza este argumento para interceder delante de Dios por el pueblo. Acuérdate de lo que tú le prometiste a Abraham, a Isaac, a Israel, tus siervos. Y eso hace, hermanos, que dice: y Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué? Porque no puede faltar a su palabra, porque no puede faltar a sus promesas, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, si Él prometió, Él lo va a cumplir, porque Dios es fiel, porque Dios es firme, porque Dios no cambia. Él mismo dice: porque Dios no cambia, oh hijos de Israel, por eso no habéis sido consumidos. Así lo declaró también María, la madre de Jesús, allá en Lucas capítulo 1, versículos 54 y 55. Vean, hermanos, cómo este hilo va fluyendo a través de toda la escritura, el pacto que Dios estableció con Abraham. Por eso el pueblo de Israel ha permanecido a través de los siglos, a través de las naciones, porque de otra manera, como dice la escritura misma, si no fuera por eso, Israel desde cuándo yo hubiese desaparecido de sobre la faz de la tierra. Pero si todavía existe y se está fortaleciendo, es porque Dios ha tenido misericordia de este pueblo a través de las edades, por amor a Abraham, su siervo. Abraham, Isaac y Jacob, o Israel.
Dice ahí en Lucas capítulo 1, versículos 54 y 55, cuando Dios le da la noticia a María de que va a ser la madre del Salvador, dice en respuesta, esto es conocido como el Magnífica, pero nada más voy a leer los versículos 54 y 55. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Vean cómo María profetiza por el Espíritu Santo y declara esto, que aquello que va a suceder, el nacimiento del Mesías, del Salvador del mundo, de Jesús, del unigénito Hijo de Dios, es, como dice ahí, porque Dios está socorriendo a su pueblo, a Israel su siervo, porque Dios se acuerda de la misericordia que Él habló a Abraham y a su descendencia para siempre. Es la obra de Dios, es el propósito de Dios, es el cumplimiento de las promesas de Dios. También así lo declaró Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ahí mismo en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 75. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Y sigue diciendo, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Hermanos, ¿por qué Dios decidió enviar a su Hijo a este mundo? Dice, por el pacto, por el compromiso que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Entonces, hermanos, vemos cómo es en base a ese pacto que Dios hizo a los patriarcas, que Él decide enviar a su Hijo. Y dentro de ese pacto se cumple la promesa que le hizo a Abraham también, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, en su simiente. Y cuando habla de su simiente, no está hablando de Isaac, no está hablando de Jacob, está hablando de Jesucristo, quien es de la descendencia de Abraham. En Jesucristo, que es de la descendencia de Abraham, somos benditas todas las naciones de la tierra, no solamente la nación de Israel, sino también la nación mexicana. Por eso, hermanos, primeramente debemos estar agradecidos con Dios, pero también debemos de bendecir al pueblo de Israel y orar por el pueblo de Israel para que Dios les dé espíritu de arrepentimiento y reconozcan a Jesús como el Mesías. En Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo también nos recuerda esto. En Romanos capítulo 9, versículo 3 al 5. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sí, por medio del pueblo de Israel vino Cristo. Por medio del pueblo de Israel Dios nos dio su ley, nos dio su palabra. Recuerden, hermanos, que este libro, es las Sagradas Escrituras, es el producto
de la revelación de Dios al pueblo de Israel, pero también a los creyentes del pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, el cristianismo es, las escrituras son el producto de lo que se le denomina, ¿verdad?, la religión judeo-cristiana, en el sentido de que nosotros como cristianos tenemos nuestras raíces en las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y por eso, hermanos, debemos estar agradecidos, como les decía en la ocasión pasada, a Dios primeramente y también al pueblo de Israel, que haya preservado con tanto celo la palabra de Dios. De tal manera que ha llegado hasta nuestras manos fiel, exacta, precisa. Gracias a Dios por ello. Y quiero terminar diciéndoles que por la fidelidad al pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob, Dios no ha desechado al pueblo de Israel, y esto debe de quedar claro, hermanos. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Dice en Romanos 11, versículo 1 y 2, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, al cual desde antes amó, está diciendo el apóstol Pablo. Y el versículo 12 también, de capítulo 11, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice el apóstol Pablo. Y el versículo 15 y 16, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, allá en la segunda carta, en el capítulo 2, versículos 10 y 13, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y está hablando de los escogidos, tanto del pueblo de Israel como del pueblo gentil. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también, dice, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, dice el apóstol. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Allá hay una advertencia. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles. Esto no debe ser una razón para decir, bueno, ok, no hay problema. Yo puedo ser infiel. Puedo fallarle a Dios cuantas veces quiera. Que al fin ya soy salvo. Que al fin Él es fiel. Que al fin es el mismo Él. No hay problema. No, hermanos. Dice, si le niegas, Él también te negará. Si fuéramos infieles. Se está viendo como una posibilidad. Si fuéramos infieles, aquí hay una afirmación. ¿Qué dice? Él permanece fiel. Tú y yo somos dudosos. Tú y yo no somos confiables. Pero hermanos, Él sí es confiable. Amén. Él permanece fiel. Porque Él es Dios. Porque Él es eterno. Porque Él no cambia. Porque su misericordia es para siempre. Amén. Hermana Gloria nos ayuda.